Profe, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me encuentro aquí con el profe Jimmy Aldana y me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, quién eres, más o menos a qué te dedicas. Bueno, sí, mi nombre es Jimmy Aldana, soy docente de humanidades en el Centro Cultural La Quinta del municipio de Cibate. Trabajo en las diferentes instituciones de educación públicas del municipio en programa de fortalecimiento de la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces ese es como mi perfil. Soy egresado de la Universidad Nacional del programa de lingüística. Me gusta escribir poesía, leer poesía, cuentos, y también he trabajado en ese proceso de escritura creativa, haciendo talleres de escritura creativa. Junto con la formación de usuarios que estuviste apoyando a la Biblioteca Quinta Municipal de Cibate. Exactamente, sí, en ciertos momentos también se hacía ese apoyo a los usuarios pues, que llegan a la biblioteca a consultar diferentes materiales bibliográficos. Exactamente. Bueno, Jimmy, me gustaría conocer más o menos sobre cuál ha sido esa trayectoria profesional y cómo llegaste a trabajar a esa biblioteca municipal, cómo fue ese proceso de llegar a docente y de encargarte y hacer parte del encargo de la biblioteca. Bueno, no, yo creo que lo primero es que todo nace como de ese amor por los libros, digo yo. Desde muy pequeño me gustó la lectura, la escritura, y era un usuario frecuente de la biblioteca. Entonces, incluso algunas de las compañeros que tuve en biblioteca ya me conocían desde niño. Entonces, como que fue muy curioso pasar de ser como el estudiante que tenía como 7, 8 años, muy pequeño ya, A un colaborador. a un colega, sí, a un colaborador, y sobre todo como que esas personas también fueron conscientes de ese crecimiento que tuve, y asimismo yo también consciente del crecimiento y del cambio de ellos también en ese espacio. Genial. Profe, ¿tú cómo identificas ese rol bibliotecólogo o bibliotecario que tuviste, que pudiste ejercer dentro de la biblioteca? Pues realmente lo que yo te comentaba al principio carecía de muchos aspectos técnicos, ¿sí? Sobre todo por ejemplo la parte de la catalogación, de la organización, la clasificación, que son cosas pues que no todo el mundo sabe, ¿sí? Por más que uno se haya formado en una universidad, tenga como esos conocimientos desde lo literario que son muy importantes también para conocer pues sí, las colecciones, es necesario sí ahondar como en esa parte técnica. Entonces fue como que en el camino fui encontrando las herramientas, y también fui aprendiendo de muchas personas. Excelente. Bueno, profe, ¿cuáles fueron los mayores retos o choques que experimentaste en este contexto, dado pues también a la comunidad, a la administración, a los recursos, a la formación profesional, por ejemplo? Bueno, yo siempre sentí, creo que alguna vez hablamos de eso, de que también hace falta apoyo incluso desde lo estatal para nutrir las bibliotecas, ¿sí? Ahorita pues ha cambiado un poco la cuestión con el gobierno actual, es lo que yo pienso, pero aún así hace falta todavía como que haya más conexión en esas redes de bibliotecas, ¿sí? Desde las bibliotecas nacionales, o sea, a nivel nacional, haya también como más surtidos, ¿sí? De colecciones, incluso de capacitaciones también, importantísimo, porque el hecho de que uno esté en una biblioteca ejerciendo una labor de bibliotecólogo en algún momento, pues no quiere decir que uno conozca bien ese asunto. A veces uno llega siendo profesor, que fue mi caso, como perfil, y yo iba más de apoyo. Sí. No estaba todo el tiempo en bibliotecas, sino estaba más en los colegios y en otros lados. Pero cuando uno llega, así sea una hora, a atender en una biblioteca, es necesario tener unos fundamentos también para poder orientar a las personas. Los vine a encontrar trabajando, pero es necesario una capacitación de los profesionales en biblioteca. Sí, totalmente. Una parte por los recursos, digamos que la biblioteca municipal, la red de bibliotecas municipales pertenece a la red nacional. Entonces digamos que lo manejamos también con las BRI, que tú también manejaste BRI, que son la red de bibliotecas públicas, pero las rurales. Las rurales, exactamente. Y pues la municipal, que digamos que en el contexto de Cibate, que es en el municipio en donde se encuentra ubicada, realmente hablamos de recursos, pero recursos no solamente en infraestructura, porque tienen una infraestructura divina, hermosa, sí. Muy linda. Sin embargo, también necesitamos conocimientos en catalogación.
en intercalar libros, por ejemplo, que es como la función básica del auxiliar, donde como yo ubico un material, si yo entiendo la clasificación, como yo describo el libro. Digamos que en promoción de lectura son muy fuertes ustedes. Entonces, Exacto. es increíble porque también se hace por la parte de formación a usuarios una parte de un ente pedagógico que más adelante me gustaría como explorar un poco eso. Pero, sin embargo, tienes toda la razón. El manejo de COA, que es circulación y préstamo, que lo vimos y fue un reto. Y es un reto porque pues finalmente, digamos, sí, son como plataformas que le ayudan a uno muchísimo a estructurar, a organizar, pero que uno no conoce y que a algunas personas les parecerá pues más fácil, obvio, pero porque están en el tema todo el tiempo, claro. en el ámbito. Entonces es diferente en el caso de uno, Claro. que ejerce más como la parte pedagógica, la docencia, pero que pues una cosa igual no dice la otra, es necesario como complementarlas. Exactamente. O el uso de la biblioteca virtual. Total. Si ven, aquí que estamos generando muchos profesionales, potenciar ese lado del profesional, en donde decimos, bueno, es necesario implementar, miremos qué tipos de bases de datos tenemos en acceso abierto, cómo yo le puedo enseñar al estudiante a hacer uso de ellas, ¿sí? Entonces, ese tipo de formaciones que también no son de conocimiento público, hacen falta que también un ente gubernamental diga, bueno, si quiero fundamentar y potenciar la cultura, la parte académica, pero también el cotidiano, el acompañamiento, porque yo siento que una biblioteca es un acompañamiento, un espacio, un medio de encuentro, pues hombre, hay que esforzarse tanto en capacitar al formador como en capacitar a sus usuarios. Totalmente de acuerdo. Bueno, profe. Entonces, ¿cómo percibes la preparación que reciben los bibliotecólogos en el ámbito pedagógico? Bueno, yo siento que en el caso de muchos bibliotecólogos sí hace falta ese componente pedagógico, porque son personas, en la mayoría de los casos, que tienen amplios conocimientos de lo que ya hablábamos, de la parte técnica, esa estructuración, catalogación, en fin, pero a veces digamos que al transmitir esa información de esa forma tan técnica, las personas que están recibiendo, entre comillas, la capacitación, pues no los entienden. Entonces es necesario como fortalecer como ese ámbito desde lo pedagógico, porque es importante cómo se transmite la información también. O sea, no es solo saber y conocer la información y conocimiento, sino es cómo se transmite, y ese es un arte también. Ciertamente es un reto, digamos que en el pensum bibliotecológico, hasta ahorita digamos que con la Universidad de La Salle estamos viendo la parte de pedagogía y dinámica, pero si tú pudieses diseñar el pensum para bibliotecología en el ámbito de docencia, ¿qué le agregarías? ¿O cuántas materias? ¿O qué estructura debería tener? Bueno, esa es una pregunta complicada porque no sabría decirte así de entrada cómo sería el pensum como tal, pero yo pienso que en esa parte hay muchos recursos, sobre todo ahorita audiovisuales, ¿sí? Incluso desde el arte, desde la misma creación, desde la representación de una historia, de unos personajes, cómo abordan la biblioteca, cómo los libros cobran vida, algo por el estilo. Pienso que eso se podría trabajar. Me suena mucho esa idea, por ejemplo, no sé, en la parte de la catalogación, un libro cobró vida. ¿Dónde va ubicado? Pues que el libro también nos empiece a hablar. Que no seamos solo nosotros los que estamos como hablando por el libro hable por sí mismo, o sea, que algo así se me ocurriría. Y eso puede ser pedagógico. Claro, es un recurso electrónico muy válido. De hecho, si lo pensamos a nivel profesional, la creación de uno de estos y ponerlo en práctica y dejarlo en acceso abierto dentro de la publicación de la página, que las personas entiendan más o menos cómo va ubicada la colección, que no tenga uno que ir a acercarse y bueno, y aquí cómo es que es y por dónde empieza y dónde está el 00, ¿sí? Sino que te lo explique el propio libro como un video tutorial desde un libro, suena muy dinámico. Pero es eso, yo creo que a veces el ser tan técnicos y tan teóricos y tan académicos y escueleros, pero bien a la antigua, nos olvidamos muchas veces del dinamismo, de la cultura, que es algo que potenciamos, pero que se nos olvida entre tanto mundo académico. Y lo digo porque vengo de una biblioteca universitaria y allá es tan académico, manejando que perfiles profesionales, que cómo potenció al chico en ciertas habilidades informacionales, pero muchas veces perdemos de vista lo que es el plan de promoción a la lectura. Sin embargo, es muy difícil. Por ejemplo,
Yo te pregunto, ¿tú cómo podrías implementar ese tipo de estrategias, pero con chicos, por ejemplo, adolescentes en una universidad? ¿Cómo haces que ese plan de lectura, como esa parte de escritura y oralidad tome fuerza? Si los chicos no les interesa, si es tan complicado que por lo menos vengan a un taller. Bueno, ese es el reto, porque finalmente sucede no solamente en lo universitario, sino también, por ejemplo, en la secundaria, que muchas veces los chicos dicen, no, no me interesa el taller de lectura y escritura que me estás haciendo, porque no me gusta leer. O sea, de entrada se cierran y puedes llevarles el mejor taller del mundo, el más dinámico, el más pedagógico, pero si ellos se cierran de entrada, difícil. O sea, yo creo que el reto es ese, cómo hacer que las personas no se cierren de entrada y digan, no, es que no me gusta leer y ya, y se acabó. Yo pienso que siempre va a haber un libro para uno. Sí. Siempre hay, y me hablo de todos los ámbitos, o sea, incluso, por ejemplo, las personas de ingeniería muchas veces dicen, ay, no me gustan las novelas, que eso es, no sé, fantasioso, eso no es, sí, que son como muy lógicos. No existe en la realidad, sí. No sé qué, pero incluso los ingenieros, los médicos, los abogados, o sea del ámbito que sea, siempre hay un tema que nos gusta y que podemos verlo reflejado en un libro, incluso desde la parte de la ficción, porque si no, no seríamos consumidores de películas, por ejemplo, de canciones también. Entonces yo pienso que es como poder ofrecerle al usuario esa posibilidad de que cambie su concepción sobre el libro y de que diga, ay, en un libro también puedo encontrar muchas respuestas, entretenciones también, y relacionado con eso que me gusta, que me interesa, que me apasiona, en fin. Sí, de hecho lo que tú mencionas es una ley de Ranganathan, creo que es la primera ley, que dice para cada autor o para cada usuario hay un libro en específico. Y sí, lo hay. La cuestión es encontrarlo, la cuestión es la disposición que tú tienes para hacer uso de él. Pero algo que me parece muy importante que me gustaría rescatar es cómo nos hemos olvidado de potenciar la cultura del arte, como porque es fantasioso, no tiene relevancia. Y es lo contrario, porque también decía alguna vez un autor, no recuerdo bien cuál era, pero que precisamente en eso que parece fantasía, el arte consigue desentrañar la realidad. ¿Sí? ¿Qué es la realidad? Finalmente también hay muchos tipos de realidades, no podemos hablar de una sola realidad tampoco. Entonces la literatura finalmente va hacia eso que nosotros somos, es también un espejo en el que a veces nos vemos. Entonces no es algo que esté por allá como elevado en la séptima esfera, sino que realmente es algo que a todos nos concierne como seres humanos, porque finalmente también el que escribe también comete errores de percepción, de escritura, bueno, en fin, pero esos errores también son bellos en el arte. Sí, yo creo que como es tan lógico lo demás, tan cuadriculado, es lo normal, es lo estándar, pero como esto es tan a flor de piel, tan sentimental, tú para escribir tienes que dejar la barrera y permitir que entren pensamientos, sentimientos, recuerdos y que la letra fluya. No puedes cohibirte. Y yo creo que es ahí la gran dicotomía y el gran problema que tenemos, que a la mayoría de las personas es como, no, eso está muy personal, dejemos aquí, muchísimas gracias. Y creo que por eso mucha gente le incomoda leer la poesía, porque desentraña, se mete en lo más profundo y en lo más íntimo y es incómodo. Y a veces le buscan también una explicación a todo, por ejemplo, necesitan tener control de todo. Entonces en la poesía yo siento que a veces no entendí, empezando por ahí dicen, no entendí. Pues que la poesía no siempre se trata de entender o que tiene una sola forma de entenderla. Es muy subjetivo también, desde la misma creación del autor a la misma interpretación por parte del lector. Claro, las vivencias. Claro, que hay una estructura, sí, hay el uso de unas metáforas, que también hay ciertas reglas para la escritura, sí, que no cualquier asociación de palabras ya va a ser necesariamente una metáfora, pero sin embargo creo que hay que darle oportunidad a eso subjetivo también y no complicarnos siempre en querer una sola interpretación, como lo decía, de la realidad, sino que hay muchas formas de entenderla y esa es la riqueza de la poesía precisamente, y por eso quizás a algunas personas les cuesta, pero si nos ponemos a pensar, si nos gusta tanto la música es poesía. Sí. Entonces finalmente la poesía está ahí en todo lado. Está ahí en todo lado.
Sí, eso es lo que tenemos que aprender a convivir entre lo académico y lo cultural, lo artístico, que se está perdiendo. Bueno, para preguntarte otra cosita es, ¿qué aprendizajes adquiridos en tu paso por la docencia crees que serían valiosos para la bibliotecología? Más o menos, ¿qué asumirías en cuanto a las tareas de formación de usuarios? Como, ¿qué te parece a ti que es valioso y tú dijeras, ese componente para llevarlo a una biblioteca es fundamental? ¿Me podría repetir la pregunta? No te preocupes. Entonces, ¿qué aprendizajes adquiridos en tu paso por la docencia crees que serían valiosos para la bibliotecología que se asumieran dentro de la tarea de formación de usuarios? La formación de usuarios. No, pues yo creo que hablando un poco como del ejemplo que daba de los libros, especialmente es eso, mi aporte sería eso, desde lo ficcional, desde la creación poética, de cómo podemos vincular eso para poder crearle a las personas una oportunidad de entender de una forma más divertida, más entretenida, pero también más efectiva esos conceptos que se manejan desde la bibliotecología, ¿sí? No sé si respondí de alguna manera la pregunta, pero es que es difícil igual también dar como una fórmula, así como que sea la que es, ¿no? La efectiva, pero desde lo que me gusta, desde lo que he trabajado, diría que es eso. Y pienso que la bibliotecología también es entretenida, es divertida, o sea, el hecho mismo de uno, que no es solo organizar libros y ya. ¿Qué es lo que comúnmente se cree? Ajá, sino es más también cómo está la relación con los usuarios que llegan a la biblioteca, ¿sí? El poder orientarlos, el poder crear también talleres a partir de eso, es fundamental. Sí, yo creo que a veces un bibliotecólogo es el amigo que escuche que va a muchos roles. Porque pasamos de ser el psicólogo de cómo te sientes, qué te gustaría leer hoy, a perfilar su búsqueda, a ser su profesor, a ser el amigo. El psicólogo. Sí, claro, porque me ha pasado que llegan usuarios y hoy estoy como triste, quiero leer como algo triste, pero que nada que tenga que ver con muerte, nada, que o sea, en ningún libro de literatura me marque la muerte, y yo quedé... Y es importantísimo escucharlos porque también en ese momento pues, es muy respetable. Si la persona no quiere leer algo sobre la muerte, quiere de pronto encontrar algo más de, no sé, como un descanso, ahí está la poesía de algunos autores, está también, no sé, un libro de historia bien entretenido. O sea, hay tantas posibilidades que es un mundo. O sea, y eso que dices me parece muy bonito y muy interesante. Sí, es como adentrarse también en las otras personas para entenderlas, esa empatía. La empatía también. Total, porque es entenderlo, es entender. Hay otro, uno de los que fundamenta mucho nuestra carrera que se llama Jesse Shira y dice que un usuario es un microcosmos y que tienes que entrarte a él para entenderlo sin dejar que te atrape. Entonces, claro, es entender qué quiere, qué busca, que por aquí sí, por aquí no, cuál es su necesidad. Entonces nosotros aprendemos a analizar la información muy rápido. Pero yo creo que a veces ese tiempo de personalización con el usuario es muy breve. Si uno no logra enamorar al usuario, o sea, digamos que enamorar al usuario para que venga a la biblioteca, a veces es un reto muy grande porque tú quieres darle más información, pero tienes que atender a otros usuarios y tú dices, hombre, ¿cómo hago para atender a todos en un orden de tiempo en el que yo optimice que ellos vengan? ¿Sí? Claro, mira que me haces pensar también en una cosa y es el sentido de que muchas veces uno también sí cae en el error de tratar de imponer, por ejemplo, los gustos que uno tiene por los libros. Entonces, a mí me pasaba sobre todo al principio, yo decía, no, por ejemplo, a mí me encanta leer a Dostoyevsky y leer a Camus, a Sartre, yo qué sé. Y son muy interesantes, pero para muchas personas que están en ese proceso de enamorarse de la lectura, pues puede ser muy ladrilludo, ¿sí? Aburridísimo. A mí me encantan los libros ladrilludos, yo soy de los que lee libros de 1000 páginas y especialmente aprovecho mis vacaciones en eso, pero no todas las personas tienen, digamos que, como esos intereses iniciales e incluso hay que respetarlos. Por ejemplo, hay muchachos que dicen, no, a mí me gusta, por ejemplo, la saga de Crepúsculo. A mí no me gusta Crepúsculo.
pero si les gusta a ellos y si los libros están en la biblioteca y uno va conociendo que a los jóvenes les gusta tal tipo de libros, a los adultos tal tipo de libros, pues también uno no hay que cerrarse esas posibilidades y que finalmente el gusto por los buenos libros, por los textos se va cultivando con el tiempo, no es algo como que se deba imponer así, porque uno va a causar lo contrario, va a causar que las personas se alejen. Sí, y es como, creo que eso también va mucho dentro del gremio y es qué literatura consideramos más digna y qué no. Esta sí es digna de leer, esa no, esa es producto del consumismo. Y pasaba mucho y era un encuentro fuerte que tuve con colegas porque yo decía, hombre, no podemos alejar a los usuarios, que son los poquitos que vienen. Puede que les guste eso de consumismo. Por ejemplo, a mí no me gusta nada Mario Mendoza. No tolero a Mario Mendoza, no me gusta. Por dos va. Pero los usuarios se acercaban súper emocionados y querían hablar de Mario Mendoza. Y si exacto, y si a alguno le gusta, pues también uno no puede ser como tan atrevido de ir y destruírselo así en la cara de una, como es que Mario Mendoza es malísimo, y bueno, sí puede ser mal autor o lo que se quiera, o producto del consumismo, lo que sea, pero hay muchas personas que han encontrado motivos en él y de pronto, pues quién quita, o sea, pasan de Mario Mendoza y luego escalan a otros autores que seguramente les va a aportar mucho más, pero pues es un camino, entonces que no hay que cerrar puertas. No hay que cerrarlo y creo que sí hay que evitar ese elitismo. Sí. También pasa mucho en la escritura, ¿no? Como pues, hay que escribir solo de esta forma y si usted escribe, no sé, un poco más desde el surrealismo, no sé, entonces escribe mal o está hablando bobadas, pero no, hay que como quitarnos también esos prejuicios a veces. Ciertamente. Profe, ¿podrías compartirnos un ejemplo de una estrategia o práctica exitosa dentro de tu gestión como formador? Como formador, bueno, acá en el municipio de Cibate, como en muchos municipios, la oralidad es fundamental, ¿sí? O sea, porque nuestros abuelos todo el tiempo nos cuentan historia, nos cuentan anécdotas, los mitos, las leyendas, que el guando, que la llorona, estos personajes que explican a veces el origen del mundo, cómo surge el mundo, también en el caso de las leyendas, cómo conviven, digamos, esos seres muertos con los vivos, en fin. Y pienso que en mi labor traté de escuchar mucho a los abuelos y de vincularlos también con los niños, o sea, encuentros intergeneracionales de la palabra, y eso lo que hizo fue fortalecer ese proceso de lectura, de escritura y oralidad, el hecho de que ellos vengan a la biblioteca, de que se diviertan, de que compartan y que finalmente a veces nosotros también pensamos que el adulto mayor está literal para recoger, o sea, como bueno ya, o sea, le queda poquito tiempo y chao, pero muchas veces no nos damos el tiempo y la oportunidad de escucharlos. La joya de la memoria ancestral. Exactamente, y que se está perdiendo porque finalmente ellos se van, muchos de ellos no escriben, entonces pues son netamente orales, pues se pierden esas historias. Entonces pues pienso que una labor, no sé si fue del todo exitosa porque pues por lo demás no ha terminado, no termina nunca, es un proceso que sigue, es el de hacer que los chicos se enamoren de las historias, pero también compartiendo con los mayores, y que los mayores también sepan que son grandes narradores, visibilizados, que son personas valiosas y que le pueden aportar mucho como a ese desarrollo cultural de un municipio. Claro, de hecho sacar productos se puede hacer, por ejemplo, libros humanos, que estábamos pensándolo y lo estábamos hablando aquí, y es poner dentro del conocimiento tan amplio que muchos tienen, y sobre todo aquí que estamos en una zona muy rural, en donde también se siente mucho la parte de la parte agraria, por ejemplo, todo ese tipo de conocimientos que puede que un agrónomo se sepa muchas cosas, pero la maña, el tiro, la comba, solamente se lo saben los que lo viven. Exactamente. Entonces, qué genial poder guardar ese tipo de conocimientos y que se pueda pasar a partir de un niño, desde un niño, o sea, cultivando ese amor por la memoria, por la tradición oral, cultivarlo para que mucho más adelante y bueno, yo llegué también a esto, que se llegue a el amor a la lectura, el amor a la transmisión del conocimiento, porque para eso tenemos el conocimiento, para moverlo. Sí, especialmente eso último que dices también me parece fundamental, exacto, que no solo son
no es solo contar historias, sino que también las anécdotas surgen desde eso que se hace, desde lo cotidiano, que a veces dicen, no, yo no soy narrador, no conozco historias, pero el hecho mismo de que pues se mueven en un ámbito, en una profesión, en un oficio, eso es mucho, eso es valiosísimo para contar también, para conservarlo, para aprender. Sí, mucho. Porque a mí me ponen en mi rol, y eso sí me las sé todas, pero a mí me ponen vaya y ábrame tal lado en tal hueco. Haga el surco allá, no, sí. no, ni idea, yo quedo perdidísima. Bueno, profe, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por tu participación, mi profe. Pues estamos aquí pues con colaboración del profe Gini, específicamente pues para la clase de estudios de usuarios. Espero pues que a ustedes, compañeros, les agrade y tengamos como un poco más de ese tipo de encuentros y de estas convencionalidades con diferentes tipos de bibliotecarios, de profesionales que nos encontramos en la gestión humana, cultural y por supuesto también bibliotecológica. Profe, muchísimas gracias. No, a ti gracias por esa bonita iniciativa y espero que les sirva esta charla, que se diviertan, que aprendan mucho, que cuentan ahí con una excelente profesora profesional y que sigan ese camino, que es muy bonito. Gracias.